Gracias por estar aquí. La verdad es que, bueno, sois unos valientes, ¿no? A última hora del último día de la feria, después de comer, los que habéis podido comer, algunos no, justo a la hora de la siesta. Espero no aburriros demasiado y que no contribuir a que os durmáis. Y bueno, pues lo segundo es presentarme. Yo soy María José Serrano, trabajo en Dinámico y en Dinámico nos dedicamos a diseñar, implementar y externalizar políticas y procesos de recursos humanos. Desde la parte más tradicional de una asesoría, que sería la elaboración de la nómina, contratos, seguros sociales, hasta esa parte que normalmente las asesorías y las empresas pequeñas creen que no les corresponde, que eso es de empresas grandes, que es la gestión del talento. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la gestión del talento y en concreto de cómo les fidelizamos, cómo fidelizamos a las personas adecuadas para que quieran estar con nosotros, que es algo que, aunque algunas empresas piensen que no va con ellos, va con todos, sea cual sea el tamaño de la empresa. Y para empezar a hablar de esto, vamos a empezar a hablar del entorno, de qué está pasando en el mundo, y cómo influye en las personas de nuestros equipos. Entonces, bueno, pues para empezar, ahí tenéis una fotografía. ¿Qué creéis que es eso? ¿Qué os parece que es? Es una oficina, ¿no? Y es una oficina que así por la pinta, por el aspecto de los empleados, es como de mediados del siglo pasado, del siglo XX, pero que, bueno, si le echamos un poco de imaginación, pues podría ser alguna de las oficinas donde muchos de nosotros hemos trabajado, ¿no? En el pasado. Y podría hasta ser una asesoría, ¿no? Y en la parte del fondo tendríamos contabilidad y aquí un poquito delante laboral, ¿no? Y si le seguimos echando imaginación y le ponemos varias pantallas de ordenador y le cambiamos la ropa por ropa de Zara, pues a lo mejor es hasta la oficina nuestra que tenemos actualmente. Y sin embargo, como decimos, es una oficina de la segunda revolución industrial, de la mitad del siglo XX. Y desde 2016 se acuñó el concepto de la cuarta revolución industrial. Lo acuña este señor, que no lo voy a pronunciar, pero que es el fundador del Foro Económico Mundial. Y si hay una cuarta revolución industrial, es porque ha habido una primera, una segunda y una tercera. La primera nos suena a todos, es la de los libros de texto, la máquina de vapor, siglo XVIII. La segunda, la que veíamos, la de la oficina de Cuéntame, ¿no? Principios del siglo XX. El taylorismo, la producción en cadena. La tercera es la computerización, cuando empezamos a hablar de Internet y de automatización. ¿Y la cuarta? Pues la cuarta es aquella en la que conviven tecnologías digitales, físicas y biológicas. ¿Y eso qué es? Pues eso es el metaverso, que está ahora tan de moda. Eso es la inteligencia artificial. Eso es el machine learning. ¿Y qué tiene de especial esta cuarta revolución industrial? Pues lo que tiene de especial es la velocidad a la que se producen los cambios. El cambio es una constante, todo está siempre en perpetua evolución. Pero ahora mismo, en la cuarta revolución industrial, lo que pasa es que esos cambios se producen cada vez a mayor velocidad, que además tienen un alcance global y que tienen mayor impacto. Y si hablamos de entorno y hablamos de cambio, tenemos que hablar de este concepto de VUCA. No sé si os suena, no sé si lo habéis oído. Se ha utilizado hasta la saciedad. Es un concepto que surge en el ejército estadounidense a finales de los 90, principios de los años 2000, y que es un acrónimo y responde a las iniciales de 4 palabras en inglés, que son volatilidad. Es decir, se habla de un entorno volátil en el que no hay estabilidad, todo cambia, de un entorno incierto donde es muy difícil predecir, hacer planes, de un entorno complejo que no podemos entender y de un entorno ambiguo que causa malos entendidos. Pero estamos hablando de un concepto que nace a principios de los años 2000, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, 2016. ¿Qué ha pasado desde entonces? Si hablábamos de que los cambios se producían cada vez con más rapidez, algo habrá pasado de 2016 hasta ahora que estamos a finales de 2022. Pues lo que ha pasado es, entre otras cosas, que la tecnología ha seguido evolucionando y que ahora mismo en el móvil tenemos todo. En el móvil tenemos nuestra vida, tenemos desde las fotos de familia hasta nuestras redes sociales, hasta nuestro correo, nuestras tarjetas del banco, la tarjeta de embarque, tenemos el correo de la oficina, tenemos la app para fichar de Dinámico. Tenemos todo, es decir, ahora mismo si perdemos el móvil casi nos causa más trastorno que si perdemos una mano o un pie. ¿Qué ha pasado? Ha pasado una pandemia, ni más ni menos. Una pandemia que cambió por completo los valores, nuestra forma de pensar, a lo que damos importancia. Nos encontramos con una situación en la que pasamos de querer tener el coche más caro, la casa más céntrica y la ropa de marca,
a pensar que ese coche estaba aparcado, no lo podíamos usar, que daba igual donde viviésemos porque no podíamos salir a la calle y que todos los días nos levantábamos y nos poníamos el chándal. Y empezamos a pensar que quizá había otras cosas que tenían más valor. Ha pasado, está pasando ahora mismo una guerra. Y una guerra en Europa, una guerra muy cercana, que además está teniendo y va a tener unas consecuencias para nosotros en nuestro día a día, en nuestra economía y en nuestra forma de relacionarnos y de manejarnos a diario. Y está pasando una crisis detrás de otra, porque esta es la crisis que ocasiona la guerra de Ucrania, pero viene cuando todavía no hemos superado la crisis ocasionada por la pandemia. Y viene cuando todavía quedan flecos de aquella crisis de las hipotecas, del sector financiero. Entonces, bueno, pues si todo esto ha pasado, pues quizá ya no estemos en la misma situación, en ese entorno VUCA que veíamos, en esa cuarta revolución industrial. Pues efectivamente, desde el año pasado, desde 2021, se acuña otro concepto, otro acrónimo. Ahora estamos en un entorno BANI. ¿Y qué es el entorno BANI? Pues es un entorno frágil, que en cualquier momento se puede romper. Es un entorno ansioso porque tenemos un exceso de información y eso lo que nos produce es una dificultad tremenda, nos bloqueamos a la hora de tomar decisiones. Es un entorno que no es lineal, es decir, que ya las cosas no suceden como venían sucediendo, causa-efecto. Tenemos que estar preparados para cambiar, para ir de atrás hacia adelante. Y es un entorno incomprensible que nos cuesta entender. Y además, como os decía, pues ya no estamos en la cuarta revolución industrial, ahora se habla de que estamos en la quinta, que eso ya es la comercialización del espacio. Entonces, bueno, pues todo esto que está pasando a nuestro alrededor, nos trae una serie de cambios, pero es que además están pasando cosas también en nuestras oficinas, en nuestro entorno laboral. Esto también os sonará, se habla de que por primera vez conviven 5 generaciones en las oficinas, en los entornos laborales, que son los veteranos, los baby boomers, la generación X, la generación Y, que es la generación millennial, que eso lo habréis oído también bastante, y la generación Z. Se clasifican así por años de nacimiento y esas clasificaciones pueden variar en función del país. En Estados Unidos no es exactamente igual que en España, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que cada una de esas generaciones se comporta de un modo distinto y da valor a una cosa distinta. Se visten de una manera distinta, les motivan cosas distintas, se comunican de un modo diferente y lo que les importa a la hora de trabajar es diferente. Entonces, ¿cómo los gestionamos? Pues todo esto pasa porque los humanos no somos fáciles de gestionar. ¿Y por qué no somos fáciles de gestionar? Porque las personas no somos recursos. Hablaba al principio de que nos dedicamos a los recursos humanos, pero las personas que nos dedicamos a los recursos humanos normalmente no nos gusta llamarlo así. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, porque los humanos no somos recursos, somos personas. Y si somos personas, nos movemos por motivaciones diferentes. Y nos movemos fundamentalmente por 4 pilares. El primero de ellos es que funcionamos en el tiempo. Es decir, evolucionamos teniendo en cuenta lo que sabemos del pasado. Y nos cuesta cambiar porque tomamos decisiones en función de nuestros valores, en función de nuestras creencias. Y las creencias, los valores, los hábitos tardan tiempo en afianzarse. Entonces, como decimos, funcionamos en el tiempo. Además, buscamos significado, queremos buscar un porqué a todo, ¿no? Y una razón. Somos sociales, nos importa mucho el grupo, necesitamos estar arropados por el grupo y normalmente intentamos mimetizarnos con ese grupo y tenemos emociones, que es algo muy importante como iremos viendo. Entonces, toda esta situación que veíamos, todo este entorno cambiante, sea VUCA, BANI o como sea, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta y nos afecta mucho. Nos afecta mucho porque hemos hablado de la aceleración de los cambios. Resulta que los humanos tomamos decisiones en función del pasado y nos cuesta cambiar. Si ahora los cambios se producen cada vez más frecuentemente, con más velocidad, pues nos costará todavía mucho más tomar esas decisiones. Si además buscamos significados y en la I de Bani veíamos que no era siempre posible encontrar respuestas, pues no vamos a poder encontrar esos significados. Y si además somos sociales y en la A de Bani teníamos ese exceso de información que nos lleva a la polarización, pues podemos encontrarnos con que estamos en una situación compleja y difícil de manejar. Luego hablaremos de las emociones. Y todo esto
pues ha dado lugar a cambios en los modelos laborales, en los modelos, en los entornos que tenemos en nuestras oficinas. En concreto, el año pasado, a mitad del año pasado, durante la primera mitad del año 2021, en Estados Unidos se produjo lo que se ha dado en llamar la gran renuncia. 4 millones de empleados dejaron su empleo sin tener otro. Y eso, que era bastante curioso, pues lo estudió McKinsey, la consultora McKinsey, y llegó a la conclusión de que los 3 motivos principales por los que los empleados dejaban su empleo eran estos: no se sentían valorados, cómo les trataban sus jefes y no tenían sentido de la pertenencia en su trabajo. Además de esto, lo que hizo fue estudiar lo que pensaban los empleadores que llevaba a los empleados a irse y lo que pensaban los empleados, y lo que vi es que había una brecha tremenda. El gráfico no es muy claro, pero sí que se puede ver que lo que pensaban los empleadores era lo que está en azul, lo que pensaban los empleados lo que está en azul también, y como veis no coincide salvo en esta pequeña franja en gris. Y la conclusión es que los empleados priorizaban los factores relacionales, el cómo me siento, cómo me tratan, cómo me valoran, y los empleadores lo que hacían era enfocarse en los factores transaccionales. Decían, bueno, pues si se me va le voy a subir un poquito el salario a ver si se queda. Y entonces, claro, pues era imposible, no encontraban ningún punto de coincidencia. Pero bueno, esto pasa en Estados Unidos, ¿no? Esto pasa en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nosotros, que tienen un mercado muy flexible, pero aquí esto no pasa, ¿no? Pues sí pasa. En varios estudios lo que nos dicen es que 1 de cada 4 españoles está buscando un nuevo empleo. Y al mismo tiempo nos dicen que el 90% de los empresarios o de las empresas se quejan de que no encuentran los profesionales adecuados. Además, si vemos ahí los resultados de una encuesta similar en España, lo que vemos es que en primer lugar está la falta de desarrollo, en segundo el balance entre el trabajo y la vida personal, el tercero su jefe, veíamos que en Estados Unidos era la segunda, que es el tercero, y la compensación no aparece hasta el cuarto lugar. Si a eso le añadimos que con la pandemia todos trabajamos a distancia y que los empleados lo valoran, un 77% de los empleados dicen que es el modelo ideal, el híbrido, el trabajar en la oficina y trabajar desde casa, y aunque ahí no está el resultado, la mayoría de los empresarios lo que están diciendo es que todo el mundo vuelva a trabajar, pues bueno, vemos que la brecha también existe en España. Y en España, en vez de la gran renuncia, lo que se habla es de la gran resignación. ¿Por qué? Porque como nuestro mercado laboral no es tan flexible, nuestros empleados no se van, se quedan, pero se dejan el alma en casa. Vienen a trabajar en cuerpo, pero la cabeza no la tienen con nosotros. O se habla de la gran renegociación. Intentan renegociar todas sus condiciones. Entonces, bueno, pues como vemos, eso es un entorno complicado, un entorno que va a mucha velocidad, que cambia continuamente, que no entendemos, que además tenemos varias generaciones en nuestro lugar de trabajo, que no sabemos cómo gestionarles, y que, bueno, pues esos cambios que hemos vivido, en concreto la pandemia, pues nos han hecho repensarnos qué es lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer para gestionar ese talento y para conservar y fidelizar a los empleados que nos interesan? Pues lo primero es que, bueno, pues que no don't panic, que no cunda el pánico. Recordaros que el avión siempre despega contra el viento, con lo cual si tenemos tantas cosas en contra, eso quiere decir que vamos a despegar, no queda otra, ¿no? Y vamos a despegar y vamos a crecer. Permitidme este pequeño detalle con Iberia, mi antiguo empleador, luego hablaremos también de eso. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues si todo cambia, tendremos que cambiar también nosotros, ¿no? O sea, si nuestro mundo cambia, no podremos seguir haciendo las mismas cosas. Veíamos esa oficina, como decíamos, de Cuéntame. Bueno, tampoco es que tengamos que llegar a una oficina de Matrix, ¿no? En la que vayamos con realidad virtual y con las gafas y con el metaverso, pero sí que es verdad que tenemos que romper paradigmas y tenemos que pasar del trabajo para toda la vida a una vida llena de distintos trabajos. Yo recuerdo, y esa es la anécdota que decía antes, yo recuerdo cuando yo a los 22 años empecé a trabajar en Iberia, bueno, mi padre feliz y dijo, bueno, ya he colocado a la niña, yo ya me puedo jubilar. Porque claro, era lo normal, tú entrabas en una empresa y más era grande y bueno, allí nacías, crecías, te reproducías y morías, o sea, ya no había más. Ahora no, ahora lo que nos dicen las estadísticas es que los empleados cambian de empleo cada 3 años, antes era cada 5.
Ahora hemos pasado a que sea cada 3. Si cada 3 años o cada 5 cambiamos de empleo, ¿cuántos empleos te caben en una vida? Te caben muchos. Además, hay otra realidad que está empezando a surgir y es ya no solamente que tengas muchos empleos sucesivos, sino que tengas muchos empleos al mismo tiempo. La gig economy o los trabajos por proyectos o el interim management permiten que una persona esté haciendo proyectos con distintas empresas. A lo mejor la relación no es siempre laboral, pero permite que estés trabajando en muchos sitios al mismo tiempo. Otro de los paradigmas que tiene que cambiar. El trabajo ya no es un lugar al que ir. El trabajo ya no es sinónimo de oficina. Ya, antes decíamos, vamos a la oficina o vamos al trabajo. Ya no, el trabajo ya no es un lugar. El trabajo hace mucho tiempo que no es un lugar, pero desde luego después de la pandemia lo que está claro es que el trabajo es una actividad y se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, podemos trabajar desde aquí, podemos trabajar pues desde Canadá, desde donde nos dé la gana. Pero es que además, cada vez más el trabajo no solo se desvincula del lugar, sino que se desvincula del tiempo. Cada vez más estamos empezando a asistir a situaciones de trabajo asíncrono. ¿Qué es el trabajo asíncrono? Pues el trabajo que yo hago ahora para alguien que lo va a recibir o va a colaborar conmigo en otro momento horario. Eso se da mucho en empresas que tienen dispersión geográfica. Tú estás trabajando ahora para que lo vea alguien en Sudamérica, pues cuando entre a trabajar y tú lo dejas allí y luego él te contestará. Pero eso se está pasando cada vez más en otro tipo de empresas que no necesariamente tienen esa dispersión geográfica, que tu mejor momento para trabajar, porque por tu familia o por lo que sea, es a las 12 de la noche y lo dejas hecho para que el otro cuando entre a las 7 de la mañana se lo encuentre. Otro paradigma que tiene que cambiar o que está cambiando ya es que la empresa elige. Hasta ahora la empresa elegía, la empresa tenía una vacante, la publicaba y se presentaban 10, 20, los que sean, tú, y elegías. Ahora ya no. Ahora son los empleados los que eligen, porque tienen capacidad para hacerlo, y lo hemos visto. No solamente eligen porque tengan varias empresas a las que ir, que también. Eligen porque incluso les da igual no tener ninguna. Entonces, si los empleados eligen, eso quiere decir que ellos tienen el poder y que nosotros lo que tenemos que intentar es ser atractivos. Tenemos que hacer que nuestra empresa sea atractiva. Por eso, igual que no hablamos de recursos humanos porque somos personas, no hablamos de retención de talento, porque la retención es un concepto con connotaciones negativas. Tú retienes a alguien que no quiere estar contigo. Y si tú retienes a alguien que no quiere estar contigo, ese alguien no va a estar comprometido, no va a dar la milla extra. Ese alguien va a venir con la cabeza en su casa, va a venir un rato porque tiene que venir, pero no va a estar ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es fidelizar a nuestros empleados y enamorar a los nuevos candidatos. Tenemos que ser suficientemente atractivos para que ellos quieran estar con nosotros y quieran quedarse. Y otro paradigma que tiene que cambiar es el de los marcos rígidos, el café para todos. Oye, es que aquí lo hemos hecho siempre así. Y es que eres tú la que no te enteras del tema. No. ¿Vale? Lo habréis hecho siempre así, pero si seguís haciéndolo, lo que está claro es que esa empresa, la que siga haciendo las cosas siempre de la misma manera sin evolucionar, está muerta. Entonces, lo que hay que hacer es flexibilizar y atender a la importancia de la experiencia del empleado. Y veíamos este cuadro, ¿no?, de cómo nos movemos, qué es lo que nos mueve a las personas. Habíamos visto la cuarta revolución industrial, el entorno Bani, y entonces ahora a lo que tenemos que prestar atención es a esta parte, a las emociones, ¿vale? Y si vamos a prestar atención a las emociones es porque en un entorno en el que estamos cambiando los paradigmas, en los que tenemos una aceleración del cambio que cada vez se produce de manera más rápida, todos estos cambios externos e internos que se deben producir en las empresas van a afectar a las emociones de nuestros empleados. Y para eso tenemos, pues, lo que se da a llamar gestión del cambio. No me voy a extender aquí, esto podríamos hablar largo y tendido. Hay muchísimas metodologías para gestionar el cambio, pero lo que está claro es que el cambio hay que gestionarlo. El cambio se produce, de hecho, bueno, no es novedoso, no es novedad ahora que se produzcan cambios. Ya lo decía Heráclito, que nunca te bañarás 2 veces en el mismo río, porque ni tú ni el río seréis el mismo, con lo cual hace ya unos cuantos años que el cambio se produce siempre, es lo único que es constante. Lo que está claro es que a los humanos no nos gustan los cambios. De hecho, el cerebro humano se resiste a los cambios y lo que le gusta es la rutina. ¿Por qué? Porque gasta menos energía, le gusta ir en automático y por eso a todos pues tenemos
nuestra ruta para ir siempre al trabajo por el mismo sitio, nos gusta comer si comemos fuera en los mismos restaurantes o salir a tomar café con la misma gente, porque nos gusta la rutina, eso nos produce seguridad. Entonces, cuando hay un cambio del tipo que sea, y cuando estamos hablando de organizaciones, pueden ser cambios de una herramienta de trabajo, pueden ser cambios de ubicación, pueden ser cambios de tu actividad, tu función, pues todo eso provoca una serie de emociones en las personas de nuestro equipo. Y las emociones que provoca, que ahí las tenéis, que son de la negación, frustración, depresión, y luego ya vas experimentando e integrando esos cambios, pues todas estas se producen en un tiempo determinado. La gestión del cambio lo que pretende es acortar ese tiempo para que se adopten cuanto antes. Pero lo curioso de esta curva no es eso. Lo curioso es que esta curva, que es la curva de gestión del cambio, es la misma curva de emociones que experimentan los seres humanos cuando tienen un duelo. Es decir, cuando tenemos una pérdida grave, una pérdida de un familiar querido o de alguien muy cercano a nosotros, se nos producen las mismas emociones. Esta es la curva del duelo y es la curva de la gestión del cambio, ¿vale? Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, si tenemos en cuenta las situaciones que estamos viviendo, si tenemos en cuenta que todo eso provoca emociones en nuestros empleados y provoca cambios en sus valores y en la manera de enfrentarse al entorno laboral, pues lo que vemos también es que ha ido evolucionando la gestión del talento, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y al principio, cuando esa oficina que veíamos de los años 50 del siglo pasado, pues bueno, lo importante era, tú llegabas, tenías un nuevo empleado, le dabas la herramienta que necesitases, ahora mismo sería un ordenador, pero bueno, si es otro tipo de empleado, la que fuera, la silla, y le decías lo que tenía que hacer, fenomenal. Muchas empresas están todavía ahí. Luego evolucionamos hacia otro marco en el que, bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer algo, tenemos que tener procedimientos pues para que esto funcione mejor, los empleados sean más productivos, ¿vale? Pues vamos a hacer procesos. Hay muchas empresas que están ahí también. La tendencia que vino después, pues vamos a empezar a trabajar el compromiso. Pues a lo mejor, oye, hay que ver qué les importa, hay que hacer encuestas, hay que preguntarles, vamos a hablar de la misión de la empresa, vamos a involucrarles. Aquí también hay muchas empresas, pero ya van quedando menos. O sea, ya la mayoría siguen estando por aquí. Hay algunas aquí o que lo intentan. Y ya la última tendencia es el tema de la experiencia. Es cómo crear una experiencia que sea satisfactoria para nuestros empleados. Y ahora hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, ahora de lo que os voy a hablar precisamente es de las tendencias que hay. Hemos visto el entorno, hemos visto cómo está el mundo, cómo nos afecta y ahora qué tendencias hay en gestión del cambio. Pues todas estas que os voy a contar. La primera de ellas es que ha habido un trasvase de la metodología y de la forma de actuar del marketing hacia la gestión de las personas. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el marketing lo que trata es con clientes y los clientes son personas. Si los clientes son personas y los empleados son personas, pues nos movemos por lo mismo. ¿Y por qué nos movemos? Por emociones. Entonces, el marketing, esas estrategias que ya están trabajadas para atraer a nuestros clientes, para que nuestros clientes nos elijan como marca, pues nos van a servir también para atraer a esos nuevos empleados. Y entonces hablamos de employer branding, que no es nada más ni nada menos que tu marca de empleador. Si tú inviertes dinero, inviertes tiempo en construir una marca hacia tus clientes, en que te conozcan y te reconozcan y te elijan, tienes que invertir también tiempo y dinero en construir esa marca de empleador, en que tus posibles empleados, en que tus candidatos te conozcan y quieran estar contigo y que no sea algo que tú vayas a buscarlo, sino que ellos vengan a ti. Esto se construye fundamentalmente desde dentro, es decir, no es tanto los posibles candidatos, que también, como que tus empleados hablen bien de ti. No hay nada más potente que la marca que te hacen tus propios empleados cuando te hacen embajada, ¿no? Cuando hablan bien de cómo se trabaja en esa empresa. Hablamos también del employee experience, que es las experiencias que tiene un empleado a lo largo de toda su vida laboral en una empresa. Es decir, se identifican esos puntos que son importantes para el empleado, que se habla de momentos de la verdad, y se ve qué sensaciones, qué emociones experimenta el empleado en cada uno de esos puntos, y si esas emociones son positivas o negativas. Y si son negativas, lógicamente, hay que ver qué se hace para que sean positivas. Y hablamos también, eso es del NPS. El NPS es un medidor, es un
se utiliza en Customer Experience para medir la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Es como una especie de encuesta, una encuesta con una única pregunta. ¿Recomendarías ese servicio? Y una escala de 1 a 10, en la que los promotores son los que te han puntuado con un 9 y un 10, los detractores van del 1 al 6 y del 7 al 9 son neutros. Y restas promotores de detractores. Como veis, es bastante ambicioso porque un 9 es importante. Entonces, bueno, esa escala se utiliza también para la gestión de las personas y se le añade la E de employee, de empleado, ¿no? Y entonces hablamos de, ¿recomendarías tu empresa para trabajar a un amigo, a un conocido, a un familiar? Y si nuestros empleados nos lo valoran o nos dicen que sí en un 9 o un 10, pues entonces tenemos un buen indicador. Otra de las tendencias, el propósito. ¿Qué es el propósito? Pues el propósito es el para qué de la empresa. Si yo os pregunto de para qué se crea una empresa concreta, me diréis para ganar dinero. Y es verdad, todas las empresas se crean para ganar dinero, pero aquí no hablamos de eso. Aquí estamos hablando de para qué esa empresa está creada y qué aporta a la sociedad. El propósito normalmente tiene que ser ilusionante, tiene que ser y tiene que trascender a la propia empresa, tiene que dar algo más, ¿no? Si además está alineado con el propósito de los empleados, ya eso ya es la leche. Y sobre todo, el propósito tiene que ser real. O sea, no vale que tú copies el de la empresa al lado, ni que pongas algo que queda muy bien, pero luego no hagas nada de eso, ¿no? Otra tendencia, medir para poder cambiar. Si nosotros no medimos, no sabemos dónde estamos y entonces no podemos mejorar porque no sabemos sobre qué estamos mejorando, ¿no? Entonces oiréis hablar de KPIs o de KPIs, que son los Key Performance Indicators, que lo que te van a decir, lo que te van a dar es un ratio para medir cómo vas en los objetivos. Oiréis hablar de los OKRs, que es lo mismo, solo que no está ligado a retribución, que son los objetivos y los resultados clave. Oiréis hablar de evaluaciones y, lógicamente, de objetivos. Más tendencias. La flexibilidad o la agilidad. La agilidad entendida como las metodologías Agile, que, bueno, que vienen del sector de IT y que, bueno, que lo que nos hablan pues es de una forma de entender los cambios mucho más rápida y con la capacidad de mejora. Ahora lo veremos un poco más. Kaizen, que es la mejora continua. No vamos a entrar en detalles. Y luego un término que está ligado a las metodologías Agile, que es el de iterar y que está muy relacionado con lo que hemos visto antes. Es decir, si hablábamos de que ya en el entorno Bunny las cosas no sucedían del mismo modo, causa-efecto, sino que, bueno, que a veces sí, a veces no, pues tenemos que tener la capacidad de equivocarnos. Iterar es eso, tú vas con un mínimo viable, un mínimo producto viable y si no gusta lo vas cambiando, vas iterando, vas sobre lo que sí vale, vas construyendo alrededor y tienes la capacidad de cambiarlo, ¿vale? Bienestar, esto lógicamente lo sabemos todos, ¿no? Desde la pandemia ha cobrado una importancia tremenda el bienestar de los empleados, las empresas saludables que se preocupan por la salud de sus empleados, pero no solo por la salud física, por la salud mental. Y otra tendencia, la comunicación. La comunicación tanto en lo que es la interacción con el empleado, el feedback. Oye, mira, espero esto de ti y lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y cómo puedo ayudarte para que mejores. Como la transparencia. Pues somos esta empresa y tenemos esta situación y que el empleado sepa hacia dónde va la empresa y qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego la escucha activa. Para poder saber lo que les interesa a los empleados, lo mejor es preguntárselo y escuchar lo que nos dice, claro, porque si lo preguntamos y con lo que nos dicen no vamos a hacer nada, pues no preguntemos, mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Pero preguntarles, escucharles y hacer algo con lo que nos dicen, ¿vale? Y vale, pues todo esto que os he contado, fenomenal, pero ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos? Pues yo, mi recomendación sería, como veis aquí en esta pirámide, empezar por el principio, ¿vale? Entonces, el principio sería un marco básico, ¿no? Es cumplir las leyes, o sea, es muy básico, pero es que no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que en un entorno cambiante te da seguridad, tú confías en tu empresa. Si tu empresa ni siquiera cumple el marco normativo en el que está, pues ¿qué confianza te va a dar? Pues hombre, la verdad es bastante escasa. El segundo escalón sería tener procedimientos y procesos. ¿Por qué? Para reducir la incertidumbre.
para que las cosas no pasen porque sí. ¿Por qué hay revisión salarial? Pues no sabemos. ¿Y cómo se hace? Pues tampoco. Pues depende de cómo le dé al jefe o depende de que hoy llueve o que es martes. No, las cosas pasan porque hay unos procedimientos que están establecidos, que todo el mundo conoce, que son transparentes y que saben lo que va a pasar. Y así reduce la incertidumbre. Y el tercer escalón sería el de la atracción y fidelización, la gestión del talento, donde lo que tenemos que tener es que estar atentos a lo que hablábamos, a esas experiencias del empleado, a esas emociones que tienen nuestros empleados y ver cómo podemos hacer que esas emociones sean mayoritariamente positivas. ¿Que podemos empezar por cualquiera de estos escalones sin pasar por el anterior? Sí, pero no va a ser igual. Es decir, podemos ir a, pues que ahora hay como mucha tendencia, ¿no?, a hablar de las empresas felices y me parece muy bien, pero sí, a lo mejor podemos irnos a esta parte y decir, mira, somos todos happy, somos todos muy felices, pero si no cumplimos ni siquiera con lo más básico, si no estamos cumpliendo con la legislación, pues a lo mejor la felicidad te dura poco, ¿no? Entonces, para mí, mi recomendación es eso, empezar por la parte más básica y luego ir creciendo. Y ya está. Muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues nada, pues muchas gracias.